Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo amanecen? Qué bueno saludarlos en esta hermosa mañana. Eh, ¿Cuántos se acostaron anoche y no amanecieron vivos? ¿Cuántos se fueron a paseo en los puentes y no regresaron vivos? ¿Cuántos fueron a una urgencia y ya no están? ¿Cuántos salieron de la casa con alegría, con intenciones, con buenas intenciones, pero ya no están? Hay muchas familias lamentando la pérdida. Hay muchas familias enlutadas. Pero usted y yo, mi hermana, mi hermano querido, que estamos aquí conectados esta mañana, y todos los demás que se conectarán más tarde, podemos decir, gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos ver que a pesar de todas esas circunstancias que hayan sucedido en otros hogares, en otras familias, quizás hay alguna familia conectada que ha tenido alguna circunstancia dura, difícil. Pero gracias a Dios, porque usted y yo, mi hermana, mi hermano querido, estamos bien. Amanecimos hoy con vida. Estamos en el segundo día de esta semana. Tenemos salud, tenemos empleo, tenemos que comer. A lo mejor usted ya desayunó, o si usted no desayuna hoy es porque no quiere, no porque no tenga. Es motivo de darle gracias a Dios en esta mañana. Y decirle, Señor, gracias porque he tenido tanto cuidado con usted, conmigo, con nuestra familia. Y alguno que esté enlutado, que se conecta con nosotros, yo le animo en esta mañana para que notemos en nuestra enseñanza, hay muchas corrientes peligrosas. Y en esas corrientes peligrosas a veces nosotros tenemos alguna dificultad. O a veces vamos y la enfrentamos. Y es peligroso estar en las corrientes que son manifestadas como dañinas, enfermizas, peligrosas. Vamos a orar dándole gracias a Dios porque hoy tenemos vida y tenemos salud y tenemos una disposición enorme, ¿cierto? Tan amplia como esto, allá inalcanzable, o como esto, arriba, después de nuestra cabeza hacia arriba, amplio. Esa disposición es la que hemos de tener para decirle en esta mañana a Dios, gracias, Padre. Muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Estamos aquí por tu gracia, solamente por tu misericordia, por tu favor. No hay otra causa, no hay otra razón. Lo único que anhelamos, Padre del cielo, es agradecerte por cada minuto de nuestra vida, por cada día de nuestro ser aquí en la tierra, por cada noche que haya pasado, por cada año, por cada tiempo. Señor, gracias. Muchas gracias, bendito Dios, por darnos vida y salud y estar aquí dispuestos, bendito Dios. Amado Dios, gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia. En esta mañana queremos verificar un poco de esta parte de que hay muchas corrientes peligrosas que nos rodean, que nos invitan, que nos tientan y a veces hasta nos obligan por circunstancias de la vida. Pero nos has guardado de ellas y por eso permanecemos leales, porque la lealtad es lo primero, es lo segundo, es lo tercero y es lo más especial. Y el que no es leal no es nada, dice en el Principito. Por lo tanto, Señor bendito, ayúdanos a ser leales, no de apellido, aunque también es hermoso ese apellido, sino de actitud y de disposición. Gracias, Señor,
por la enseñanza que tú nos brindas en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro buen Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra y la exaltación, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy, hay muchas corrientes peligrosas. En el libro de Job, voy a tomar solamente un versículo inicial, hay más. En el libro de Job, el capítulo 6, versículo 15, dice, cuando estaba en aquellas circunstancias el hombre Job, dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Esas corrientes impetuosas son las corrientes peligrosas. Y dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Tenga en cuenta ese versículo. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. Muchas personas les da temor entrar en el mar, ¿cierto? Pues dicen que el mar es una corriente traicionera. Aparentemente alguien está nadando en aguas tranquilas y de repente es llevado mar adentro por una ola y muchas veces esto se convierte en una tragedia y ha sucedido, ya que poco a poco se van alejando de la playa y luego las personas no pueden volver y se ahogan porque el mar tiene una forma de actuar y es que esas olas se levantan y se van por debajo de una corriente y esa corriente de abajo es muy fuerte. Entonces, esa corriente hace que una persona fácilmente pueda perder la razón del sitio en donde se encuentra, ¿sí? Y entonces, en un momento determinado, puede llegar a perderse, a que ya no puede. Poco a poco se van alejando y entonces dice, como puedo, voy más allá y voy más allá. Y viene una ola. Pero, ¿qué es lo que hace que el mar sea traicionero? ¿Qué es lo que hace que el mar se lleve a las personas lejos de la playa y muchas veces sin darse cuenta? Lo que hace eso son las llamadas corrientes de retorno. Dicen los expertos que esas corrientes son canales estrechos y poderosos que arrastran a los desprevenidos lejos de la costa y lo hacen porque es como una especie de envolver. Algunos dicen que es que el mar no le gusta que la gente juegue con él porque el mar es serio. Y entonces esas corrientes, esos canales estrechos y poderosos arrastran a la gente. ¿Y cuántos casos conoce usted que han sucedido? Que en un momento determinado dice, ¿y cómo así? Si sabía nadar, si era experto, si había ido muchas veces, si había jugado, si había estado allí. Pero si aplicamos esto a nuestra vida cristiana, podemos decir que hay algo más aún traicionero que el mar, y es la mundanalidad, la cual está gobernada por Satanás. Y es una corriente peligrosa, ¿cierto? De la misma forma que el mar, con esas corrientes de retorno, van alejando a las personas de la costa, hasta muchas veces ya no puede regresar. Así el enemigo usa corrientes peligrosas para alejarnos del camino del Señor, para alejarnos de la iglesia, para llevarnos lejos y enredarnos en la mundanalidad y el pecado para que no podamos volver o que se nos vuelva muy difícil regresar a los caminos de Dios. La mundanalidad. Ténganla en cuenta. Ahora, veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son algunas, porque son muchas las corrientes peligrosas que alejan a los cristianos de los caminos del Señor. La primera que ya vimos así a grosso modo es la mundanalidad. Uno encuentra personas en la iglesia que vienen por allá cada mes, cada 2 meses, cada 15 días, cada 20 días, y no hay una justificación real, sino simplemente se inventan una historia y después uno se da cuenta, o ellos mismos se dan cuenta porque ya lo hacen,
Es que no, que me da un paseo, que es que no tenía plata, que es que no. Pero si tiene tiempo para un paseo, si tiene tiempo para un... Hay plata para todo. Lo que pasa es que en el corazón es fácilmente atrapado por una corriente peligrosa y Satanás está atento para dañarnos. Ahora, veamos una otra corriente peligrosa y son los afanes y las preocupaciones. Son las dos cosas. El afán lleva a la preocupación lleva al afán y a tomar decisiones que muchas veces son malas. El Señor Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, 6, 31 al 33, dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pregunta, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque a veces el afán es comida, bebida y vestido. Esos son los tres más poderosos afanes de la vida. El 32 dice, porque los gentiles, es decir, nosotros, los que no somos judíos, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis todas esas cosas, comida, bebida y vestido. Y luego añade, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Comemos, bebemos y vestimos. Entonces, uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida es no afanarnos. Pues Él sabe que los afanes son de las maneras más usadas también por el maligno para alejarnos de sus caminos. Y no solo para alejarnos, sino para hundirnos en ansiedad, en preocupación, en tristeza y tomar malas decisiones. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados o cuando estamos tristes. Pero ¿por qué nos afanamos? Nos afanamos porque las preocupaciones van cargando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón. Y estamos llenos de cargas por los problemas de la vida, por la economía, por las deudas, por el futuro, por el cónyuge, por la enfermedad, por la vejez, por los hijos, por el trabajo, etc. Y eso hace que nos afanemos para encontrar solución. Y ojalá así, express, lo más rápido que fuera posible, por encontrar una respuesta, por encontrar una salida a nuestros problemas y preocupaciones. Me escuche un ejemplo que leí. Un psicólogo estaba dictando una clase, pero los psicólogos son muy sabios en dictar clases con formas. Y dice que levantó un vaso de agua así como este. Y todo el mundo esperaba la típica pregunta, ¿está medio lleno o está medio vacío? Sin embargo, no preguntó eso. Preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. Alguien dijo, no, como 500 gramos, casi una libra pesa, porque el agua es pesada y si es de vidrio, pues eso pesa mucho. El psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. Entonces el peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y el psicólogo continuó. Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más, empieza a doler. Y si piensas en ellas todo el día, toda la noche, que no puedo dormir, acabarás sintiéndose paralizado, incapaz de hacer nada. Y eso es lo que quiere el enemigo. Llenarnos de preocupaciones y de afanes que nos duela para alejarnos del Señor y hundirnos en la angustia. Y es por eso que hoy, si queremos vivir libres de los afanes
y ser libres de las preocupaciones y las angustias, tenemos que tomar las palabras del Señor Jesucristo. Cuando dijo, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mateo 11:28. Entonces ya no luchemos más en nuestras propias fuerzas. Ya no se aleje usted más del Señor para que no se siga hundiendo. Ven a Cristo hoy. Acércate a Dios, al único que verdaderamente puede ayudarnos. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Dios. Y si usted tiene afán, cálmese. Cálmese, tranquila, tranquilo. Piense primero para que no le duela el corazón o el bracito por sostener algo que realmente, si eso es de vidrio, ahora qué tal en un vaso plástico que pesa menos. Haga el ejercicio y aprenda una lección hoy. Ahora, otra corriente peligrosa que nos puede atrapar y que ha atrapado a muchos es el desánimo. En el Salmo 120, en el Salmo 22, perdón, versículo 1 y 2, la palabra de Dios, el consejo bíblico dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de los palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Volvemos al tema. A veces durante todo el día estamos pensando en las cosas y llega la noche y no hay reposo, no puede dormir. Precisamente ¿por qué? Porque el desánimo ha llegado al corazón. Si hay una herramienta utilizada grandemente por el enemigo para alejarnos del Señor, para hacer que nos apartemos de la iglesia y de sus caminos, es la corriente peligrosa que se llama el desánimo. Ese pensamiento que viene en nuestra mente de creer que no vale la pena seguir, que no, que ya no más, que es suficiente, que quizás la vida cristiana no es para mí, que Dios no me escucha, que mi oración no ha sido escuchada, me da envidia, que otros sí tienen mucho, que les ha rendido, que tienen tantas cosas, que han prosperado, que su hogar es bonito, que sus hijos son diferentes, que tienen más plata, que la casa es más bonita, que ya no pagan arriendo, que tienen carro. Entonces, cuando uno se pone a mirar eso, piensa que está como el salmista decía, desamparado. Bueno, aún diciendo que había perdido la salvación, porque dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Y clama de día y clama de noche y no hay respuesta y no hay reposo. Y entonces el desánimo cumple con su función. El desánimo viene cuando la respuesta que usted quiere, que usted sueña o que ha tenido una visión o un sueño, no llega. Entonces dice, no vale la pena seguir. Cuando la situación que está enfrentando no mejora, entonces viene el desánimo. Parecería que el Señor está siendo indiferente, entonces llega el desánimo. Que nuestra situación a Dios no le importa, ni a nadie. Entonces lo primero que viene en nuestra mente es, ya no quiero seguir orando, ya no quiero seguir asistiendo a la iglesia, ya no quiero servir en nada en la iglesia, ya no seguir confiando en el Señor. Pero tenemos que comprender que muchas veces la respuesta más rápida es la que no nos debe, es la que no nos sirve. Cuando la respuesta no llega rápida a nuestra vida es porque Dios nos está preparando para algo mejor. No es para que nos desanimemos. Entonces no debemos creer las mentiras del enemigo que siempre habla por aquí, habla por allí, o por la vecina, o a veces incluso aquellos que son débiles espirituales y que son expertos en desanimar a los demás. A eso no volvamos. Hagamos un plan. Arreglemos esto a nuestra manera. Eso ahí en la iglesia ya eso se volvió no sé qué y comienzan a hablar
del pastor, de la pastora, de los líderes, de la iglesia, y hablar mal, inventarse, distraer. Ah, de razón que yo oí. Ah, es que me dijeron, es que yo escuché, etcétera, etcétera. Ahora, escuche lo siguiente. No debemos creer las mentiras del enemigo ni del más amigo, porque también hay amigos que son mentirosos y engañosos. Y Satanás los usa de una manera sutil. O de nuestra propia carne, que también a veces se alborota. O de nuestros caprichos, porque también a veces hay cristianos caprichosos. O necios. Pues el Señor puede estar probando nuestra fe. Puede estar enseñándonos a ser pacientes y a esperar en Él con un corazón leal, confiado en sus promesas. O posiblemente no está haciendo entender. Nos está haciendo entender que lo que estamos pidiendo no nos conviene y por eso nos llega, ya que Él tiene algo mejor para nosotros. Si de algo podemos estar seguros, es del amor de nuestro buen Dios y de su hermoso cuidado que Él tiene para nuestra vida. Vea, una vez había un niño que le pedía una bicicleta al papá. Y el papá le decía, no le puedo dar bicicleta. Mas, sin embargo, un día dijo, ay, el niño juicioso, voy a darle la bicicleta. Y se la dio. Y al mes se mató con la bicicleta. ¿Cuál dolor de ese papá y de esa mamá? Porque el niño pedía una bicicleta y no sabía las consecuencias de lo que estaba pidiendo. Pues yo creo que esto es un ejemplo también. A veces uno pide una bicicleta de la vida para andar más rápido, pero adelante puede estar el peligro. ¿Cuántos han destruido su vida porque han pedido algo y el desánimo los ha llevado a tomar decisiones ya rápidas, sin ser la voluntad de Dios? Entonces, por esas circunstancias no nos desanimemos. Confiemos en el Señor y no nos movamos, ni nos alejemos de Él. Nahum, en el 1:7 de Nahum, profeta Nahum, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Amén. Ahora, le regalo mi cita clave de mi hospitalización. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas citas bíblicas lo animan a uno cuando está desanimado. Y para mí esta fue una de las principales citas bíblicas hace un año, estando hospitalizado por COVID. Yo decía: Señor, tu palabra dice no temas ni desmayes. Porque más adelante también dice, uno se pone a pensar, uno solo ahí encerrado, bueno, sin ver la familia, verla en foto, pues eso duele, hermano. Pero la palabra, la verdad de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces no hay que desmayar y hay que esforzarnos, porque Él nos envía. Y porque dice, siempre te ayudaré. Entonces, cuando venga la tentación del desánimo, acuérdese de este versículo, Isaías 41:10. Péguelo en su Biblia, si quiere, imprímalo o escríbalo a mano y péguelo en su Biblia para que usted diga: esta es mi cita rema. Yo se la recomiendo. Siempre te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Hermoso. Ese es lo que evita
el desánimo, creer en la palabra. Ahora, hay otra corriente peligrosa que es fatal también, como todas las demás. Se llama el resentimiento. No sé cuántos de ustedes han pasado por una etapa o una tentación de resentimiento contra Dios, contra los líderes de la iglesia, contra alguna persona de la iglesia, contra algún hermano o a veces con la familia. Mateo 15, 12 al 14 dice: entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Quiénes? Los fariseos. Pero respondiendo él, versículo 13, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada. Tenaz esa palabra. Dejadlos, son ciegos, días de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese resentimiento es también rencor, antipatía, odio. Y esos son los efectos del resentimiento. Muchas iglesias independientes hoy están llenas de resentidos. Esos hermanitos que alguna vez fueron fieles en las iglesias sanas, buenos siervos, buenas siervas, trabajadores, con un llamado, con una visión, con humildad, con unciones y dones y buenos ministerios. Pero el estilo de Caín y Judas, entró Satanás en sus corazones y entró la gran corriente peligrosa del resentimiento. Arrasó con todo eso bueno y ahora están llevando veneno a esa otra comunidad. Pero se llenaron de esa corriente peligrosa llamada resentimiento. Despreciaron, perdieron todo lo que ya disfrutaban con amor. Y seguramente todos hemos conocido hermanos o hermanas que se han apartado de la iglesia y de los caminos del Señor por sentirse igual que los fariseos, por sentirse ofendidos, molestos. Y eso llena sus corazones de resentimiento y se alejan del Señor. Se sienten molestos y resentidos por las actitudes de algunos hermanos, posiblemente porque sienten que el pastor y los líderes no hizo lo que ellos querían, porque sienten que el pastor, los líderes o la iglesia los desilusionó por su actitud, con sus palabras, con alguna actividad que se hizo o algo que no entendieron y le dieron lugar a Satanás, como Caín y Judas. Y eso fue lo que hacen los fariseos allá con Jesús. Mira, interesante lo que Jesús le responde. Es interesante cuando dice que los discípulos preocupados se acercaron a Jesús y le dijeron: oiga Jesús, los fariseos están diciendo que están bravos con usted, que mejor dicho lo van a crucificar antes, porque oyeron una palabra que está más atrás, que usted la puede leer después del contexto. Pero Jesús respondió, oiga, impresionante, que el resentimiento puede llevar a que se reconozca que esa persona que estaba ahí y que tuvo un tiempo, no la plantó Dios. Eso es lo que dice el versículo. Dice: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Y no solamente ellos, sino que dicen: déjalo, son ciegos, guías de ciegos. O sea que arrastran a otro, un ciego arrastra a otro ciego y juntos se van al hueco. Una alegoría bien interesante de lo que produce el resentimiento. ¿Y cuántos casos usted y yo conocemos? De pronto usted no tantos, como yo como pastor, que he visto tanta gente que va camino al infierno y tienen una apariencia de piedad por un tiempo. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, cuando llegó ese veneno peligroso, tenebroso del resentimiento, se acabó todo lo que había bueno en esas personas y los arrastró. Quizás muchos de ellos hoy están lejos de Dios, amargados, resentidos, hablando mal de las iglesias, de los pastores,
de los hermanos, de la Biblia, de Dios. Otros quizás la vergüenza de su mala decisión les impide acercarse, por lo menos hacer una llamada, pedir perdón. O su orgullo, su soberbia, los tiene esclavizados y están allá, amontonaditos. Algunos, otros están dispersos. Otros no quieren saber nada ni de Dios ni de nadie. De la iglesia menos. Cuidado, mi hermana, mi hermano querido. Mucho cuidado. Es tan fácil que nazca ese tenebroso enemigo, el resentimiento. Ahora, ese enemigo hace que nuestra mirada de Cristo se aparte y de los demás. Que pongamos nuestra mirada en los hombres y en los hermanos y hermanas que son tan pecadores o tan santos o tan buenos o tan malos como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, siempre veremos errores en ellos. Perdón. Hay gente que es experta en mirar los errores. Esperan un error, un olvido, un descuido, una equivocación o un chisme, una murmuración y le caen encima. El enemigo hace que apartemos nuestra mirada de Cristo. Por eso, cuidado. Pero respondemos esa pregunta con mucha sinceridad. ¿Quién sale perdiendo si yo me lleno de resentimiento y me aparto? ¿Quién sale perdiendo? Porque la iglesia es del Señor y la iglesia sigue. ¿Con usted o sin usted? ¿Conmigo o sin mí? La iglesia sigue caminando porque la iglesia es del Señor. El que pierde es el resentido. Es el que pierde. Pierde todo lo que ganó. Es lo que sucede con una separación de una familia, de un hogar, de una pareja. Ellos, los dos pierden. Lo que pasa es que el resentimiento es tan grande que no piensan en el mañana, piensan en el ayer y en el papayazo que les dé el diablo hoy, para que por ese resentimiento se va o me voy, uno de los dos está sobrando. Qué barbaridad, Dios mío. Porque siempre veremos errores en los demás. Y eso es un espíritu que desde Caín y Abel nació. Se manifestó con Judas y se sigue manifestando con todos los fariseos y se seguirá manifestando hasta que venga Cristo por la iglesia, para que nos demos cuenta quiénes son los que realmente son verdaderos cristianos. De usted depende. Si sigue perdiendo o quiere perder o quiere permanecer y ganar. Nuestro Señor Jesucristo es claro en decirnos que separados de Él, nada podemos hacer. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo omnipotente, omnipresente y quiere ayudarnos. La Biblia dice, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, seamos sabios. Que los errores y efectos de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia no nos llenen de resentimiento, que no nos sirvan de tropiezo. ¿Sabe? La carrera de la vida cristiana no se corre poniendo la mirada en los demás, sino poniendo la mirada en Cristo Jesús. Si hubiera sido porque yo hubiera puesto la mirada en mis líderes que me formaron, no, a mí me enseñaron, ponga la mirada en Dios, vea el ejemplo bueno en mí, lo malo no lo copie. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando la Biblia dice, Hebreos 12, 1 y 2. Vea lo que dice, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermana, mi hermano querido, hay muchas corrientes peligrosas.
Pero estas 4 que hemos meditado en esta mañana son desastrosas. Cuidado, mucho cuidado, porque fácilmente usted puede ser tentado por un chisme, por un mal oído, por un malentendido, o simplemente porque en su corazón le hace falta que Cristo entre realmente y usted le crea a él y no a los hombres. ¿Cuántos de mis hermanos y mis hermanos que están ahí conectados han visto defectos en mí? Yo no soy perfecto y no hay ningún hombre ni ninguna mujer perfecta en la iglesia. Es el amor de Cristo el que nos une y que usted como yo estamos luchando porque usted peca de una manera diferente a la que yo peco, ¿verdad? Y estamos todos luchando para amarnos como iglesia, para unidos a hacer la obra de Dios. Cuando usted ve la historia de los discípulos, ellos que eran 12 apenas, ¿cuántas veces habían divisiones en ellos? Y cuando usted lee los evangelios, pensando en que cómo era la vida de los discípulos de Jesús, ustedes se dan cuenta que ellos también tenían sus malos entendidos. ¿Pero quién los unía? Cristo. A nosotros nos une Cristo y la iglesia. Por eso me preocupa cuando alguien no viene a la iglesia. Cuando alguien no viene a la iglesia, no es porque se vaya para otra iglesia. No, la gran mayoría es porque tienen cualquiera de esas 3 cosas. La mundanalidad, los afanes de la vida, el desánimo o el resentimiento. Cualquiera de esas 4 bichos le han picado ya. El zancudo de la mundanalidad le inyectó el veneno. El zancudo de los afanes le inyectó el veneno. El zancudo del desánimo le inyectó el veneno. El zancudo del resentimiento lo picó y le inyectó el veneno. Cualquiera de esas 4 cosas, además de las otras que son tantas, como el chisme, la murmuración, y bueno, la lista es grande. Aquí tomé solamente 4 de las 50 que popularmente existen en la vida de la iglesia. Entonces, esos afanes, mi hermana, mi hermano, cuando un afán le ha llevado a usted a tomar decisiones rápidas, esa corriente peligrosa del afán le ha traído a usted consecuencias graves. Le pregunto, ¿recuerda por lo menos un afancito chiquitico que la llevó a una mala decisión? ¿O 2? ¿O 3? ¿Cuántas cosas le han llevado a usted por el afán a tener consecuencias hoy? Y esas consecuencias tienen nombres. Y esas dificultades tienen nombres. Y está sufriendo por causa de ese afán. No saber esperar en Dios, no tener paciencia. Entonces el desánimo, que es la tercera cosa que les dije, esa corriente peligrosa ha destruido personas, hogares, familias, empresas, iglesias, buenos ministerios, grandes ministros de Dios que de pronto usted conoció y de pronto dicen, oiga, pero ya no aparece, ya no sale por la televisión, ya no sale por internet. Yo lo busco y no encuentro. Se borró del mapa. O de pronto va a una iglesia de que usualmente usted y hoy, ya no lo veo. ¿Qué pasó con ese santo que había? Esa santa que había. Ay, esa huesa que nos hacía reír o que nos hacía llorar o que nos dejó una marquita por ahí de alguna forma. Pues el desánimo vino como una tormenta y lo arrastró, como el mar lo envolvió así. Y allá se lo llevó y lo consumió, se llama el desánimo. Entonces muchas veces esa corriente peligrosa del desánimo ha destruido cuántas personas. Pero la pregunta es, ¿alguna vez usted se ha sentido desanimado? Por lo menos una vez. ¿Cómo está hoy? ¿Con algún desánimo? ¿Cuándo va a parar usted? ¿Está desanimado? Es decisión propia de usted. Porque el Señor nos ha dado la vida hoy. Y a pesar de los años y de las circunstancias, aquí está el Señor con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. No desmayes. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Amén.
Él estará con nosotros. Y además de eso, Juan dice, separados de mí, nada puedes hacer. Entonces, es decisión propia. Pero yo le animo en el nombre de Jesús en esta mañana. Y una cuarta cosa que hablamos, el famoso resentimiento. Eso es como la tapa de la olla, decían las abuelitas. He conocido tristemente a muchas personas resentidas. Y ese resentimiento los ha llevado a la destrucción de su hogar, de algo que habían iniciado bien, el ministerio. Hoy son una historia fatídica y un mal testimonio. Son el hazmerreír del mundo y de Satanás. ¿Cuántos se han perdido por estas corrientes peligrosas y destructivas? ¿Cuál es la solución? Porque no nos podemos quedar ahí. La solución se la tengo aquí. Escuche. El perdón es el mejor camino para eliminar esas corrientes peligrosas. Paciencia y prudencia elimina los afanes. Paciencia y prudencia elimina los afanes. La esperanza y el tomar un nuevo aliento de ánimo elimina ese desánimo que a veces hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia. Si tiene esperanza y toma un nuevo aliento, estoy vivo, entonces voy para allá y voy a glorificar a Dios y le voy a dar en la cabeza a Satanás, porque más poderoso es Dios que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Ahora, ¿cómo se elimina el resentimiento? Dialogando, perdonando y siendo sinceros, siendo leales. Le dije al comenzar, la lealtad, según el Principito, es el primero, es el segundo y el tercer lugar de nuestra vida. Y el que no es leal, no es nada. Mi hermana, mi hermano querido. Y la cuarta cosa que dijimos que fue la primera es la mundanalidad. ¿Cómo se elimina la mundanalidad? ¿Cómo se elimina la mundanalidad? Apartándose de todo lo que se llama pecado. Completamente. ¿Usted se acuerda de la mujer adúltera? Cuando se la trajeron a Jesús y le dijeron, Jesús, esta mujer la encontramos en el pleno acto. La ley dice que estas personas tienen que morir apedreadas. ¿Tú qué dices? Y dice que él, escribiéndole eso, le dijo, si alguno de ustedes está libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que se fueron yendo uno al otro, del mayor al menor. Quedó ella sola frente a frente con Jesús. Y le pregunta, oye, Betty, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le contesta con lágrimas en sus ojos, se han ido. La pregunta, ¿por qué se fueron? Porque se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era parte de su mundanalidad. Porque a lo mejor ellos habían participado con ella en sus actitudes, en sus acciones. O estaban haciéndolo como una práctica. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Ya, simplemente no pecar más. Apartarse del pecado, eso es lo que quita la mundanalidad. En cualquiera de las expresiones de pecado. Entonces usted dice, no más. Corrientes peligrosas. La mundanalidad. ¿Qué más dijimos? Los afanes y la ansiedad. ¿Qué más dijimos? El desánimo. ¿Y qué más dijimos? El resentimiento.
4 cosas. Hay que tratarlas las 4. Como cuando le dicen a usted, le duele la cabeza, le duele la espalda, le duele el cuello y le duelen los pies. Hay que tratarlos aparte. Hay que ponerle medicamento a eso. Y la falta de perdón ayuda para que la mundanalidad siga creciendo, el afán y la ansiedad siga creciendo, el desánimo siga creciendo, que el resentimiento siga creciendo. Corte con eso. Sáquelo de raíz en esta mañana en el nombre de Jesús. Y cuando vengan esas corrientes peligrosas y destructoras, usted pueda decir, yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Y estando en Cristo, estoy seguro. No importa que venga el gobierno que venga, las amenazas de los que vengan, porque es otra área que de pronto dice, hay gente que hoy votó por el doctor Petro y por la doctora Francia y hoy están arrepentidos y tienen esas 4 cosas. Me voy para el mundo de pecado peor. Voy a hacer más maldades. Lo hice por afán y por ansiedad. Lo hice porque estaba desanimado o lo hice porque estaba resentido. Y hoy va a tener que comenzar a pagar impuestos que no pagaba. Va a tener que vivir sabroso con el dólar a 4.500 que amaneció hoy, con la comida más costosa. Y no es por culpa de los gobiernos anteriores, sino porque hay una amenaza. Entonces, ojo con la mundanalidad de la política. Ojo con los afanes ilusorios de la política. Ojo con el desánimo que produce la política. Ojo con el resentimiento que producen los politiqueros. No hemos pasado por esa catástrofe de lo que es la política malsana, porque dicen que es dinámica. Bueno, mi hermana, mi hermano querido, oremos al Señor y piensa en esas 4 cosas y analiza si de pronto por alguna causa usted ha caído o tiene una tentación de mundanalidad o de afanes o de desánimo o de resentimiento por algo o con alguien o por alguien. Corte con eso. No peques más. Apártese de eso. Recuerde que Cristo siempre está con usted y que Él murió, pero no se quedó muerto. Él resucitó y la obra de Él es perfecta. Que la iglesia sigue y que usted y yo somos parte de una iglesia viva, activa, una iglesia que sirve, una iglesia que honra a Dios, que es la sal de la tierra. Bendigo en esta mañana a la hermana Mayra Rueda, nuestra pastora allá en Gachetá, que está haciendo un trabajo impresionante a nivel gubernamental. No sé si usted leyó ya lo que esta mujer hizo y que de pronto no hay mucha bulla, pero que está haciendo cosas y que Dios le está respaldando. Y yo desde este programa, en el nombre de Jesús la bendecimos, pues de nuestra iglesia, de nuestra personería, de nuestra sede que queda en Gachetá, un pueblito hermoso, caliente, pero sabroso, para vivir sabroso allá. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, oremos al Señor y démosle gracias a Dios porque estamos vivos. Tenemos salud. Podemos seguir haciendo de la iglesia a la cual pertenecemos, honrando a Dios. Y nunca, ni siquiera se imagine usted mundanalizarse, menos andar con esos afanes y esa ansiedad y esos corre-corres. Tampoco desanimarse, todo lo contrario. Y menos que usted guarde en su corazón resentimiento y por ese veneno de amargura contamine a los demás. Si ha sido afectado por eso, córtelo hoy en el nombre de Jesús y reciba de Dios una doble porción de bendición para vivir la vida bíblicamente establecida.
Y el Señor está con usted, está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, en esta mañana, gracias. Gracias, bendito Dios, por darnos esta palabra precisa y preciosa en este día, para poder, bendito Rey de la Gloria, reconocer que la iglesia es tuya, que la obra perfecta es tuya, que Satanás envía dardos y que muchas veces esas corrientes de la mundanalidad destructora y peligrosa atacan, que muchas veces los afanes y la ansiedad nos han atacado, que muchas veces el desánimo ha llegado, que muchas veces el resentimiento ha intentado entrar en nuestro corazón. Pero gracias, Señor, porque los que permanecemos fieles y firmes podemos decir, Dios nos ha ayudado y ha destruido en nuestros sentimientos, emociones y voluntad esa mundanalidad, esos afanes, esa soberbia, esa arrogancia, Señor bendito, y también ese desánimo que a veces ataca, y el resentimiento, que es un veneno que destruye personas, hogares, empresas, negocios, familias completas, aún países. Lo estamos viendo en las guerras, porque eso es lo que hace que se produzcan guerras internas, destructivas, tormentas peligrosas, corrientes destructoras. Señor, gracias por guardarnos, por advertirnos, y que nosotros en el nombre de Jesús podamos tomar la autoridad de la que viene del cielo por tu espíritu y por tu palabra, para honrarte, para exaltarte y para en todo darte la honra y la gloria que solamente a ti te pertenece. Por lo demás, Señor, gracias por mi hermana y por mi hermano, que hoy está dispuesto para servirte a ti, para ser parte de este equipo de trabajo, para honrarte y para servirte, bendito Rey amado, que se une con nosotros y con estas personerías que tenemos en nuestra cruzada cristiana y en las demás iglesias de sana doctrina, que estamos caminando, Señor amado, de la mejor manera, luchando contra esas 4 corrientes malignas, perversas, destructivas, pero que en el nombre de Jesús atamos todo espíritu, en el nombre de Jesús, de mundanalidad, Señor, de afanes y ansiedad, de desánimo y resentimiento, en el nombre de Jesús, y que no nos van a tocar, porque nosotros levantamos en el nombre de Jesús y destruimos todas esas obras de las tinieblas y declaramos que la sangre de Jesús nos cubre, nos bendice y vamos a permanecer fieles y leales, bendito Dios. Señor, en el nombre de Jesús, y veremos la gloria de Dios en cada hogar, en cada familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos la gloria al Señor en esta mañana y quiero que hagamos una oración especial para que Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Omaira Rueda, esposa del pastor Andrés, que nos ayuda tantas veces por estos medios, que nos ha bendecido tanto. Oremos, Padre, gracias por la hermana Omaira, por representarnos allí como Misión Cruzada Cristiana, pero como la iglesia del Señor en medio de tantas cosas, Dios mío. Al verla y escucharla en el día de la libertad religiosa, bendito Dios, expresando todo el trabajo que ha hecho y los proyectos que se tienen, Dios mío. Señor, respáldala y bendícela. Levántala de su salud, porque el enemigo la atacó con una enfermedad, pero hoy es libre en el nombre de Jesús y es sana. Y oro por los demás hermanos también, que de una manera o de otra se han comunicado con nosotros para pedir oración por su dolor, por su angustia, o también, Dios mío, porque haya enfermedad o haya alguna situación familiar, de la economía, de la salud, del trabajo. Señor bendito, Rey de la Gloria, que tú bendigas a nuestros hermanos que se conectan con nosotros, que tú derrames hoy una gloriosa presencia tuya, una bendición sobrenatural sobre cada uno de nuestros hermanos para seguir unidos con Cristo y siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, gracias en esta hermosa mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y 1000 veces amén. Les bendigo en esta mañana, mis amados hermanos, que el Señor los guarde. Gracias, mi hermana Lidia, por estar conectada ahí con nosotros y por coordinarnos el trabajo de hoy. Los bendigo en el nombre de Jesús y que sean todos guardados en bendición para gloria del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos. Buenos días. Gracias, apóstol, por esa palabra poderosa para el día de hoy. Y entre lo que su merced habló, entonces, como para también dejar como ratificarle su merced lo que nos decía, cómo eliminamos esos afanes. Debemos tener paciencia y prudencia. ¿Cómo vamos a eliminar ese desánimo, esa esperanza que debemos tenerla siempre en el Señor? ¿Cómo eliminar ese resentimiento? Ser leales y perdonando. Y lo último, que creo que es lo más importante, cómo eliminamos la mundanalidad, apartarnos de todo pecado. Yo creo que ahí está ese amén. Que tú nos has dicho, todo lo que pasó nos ha dicho, y sabemos que debemos seguir siempre y eliminar todo el pecado, y yo creo que todo nos ayuda. Vamos a dejar ese resentimiento, ese desánimo, no vamos a estar tan afanados y preocupados por muchas cosas que no debemos preocuparnos. El Señor está con nosotros siempre. Pastor, gracias por esa palabra poderosa, y gracias a cada uno de ustedes, los que se han conectado, nuestra hermana Alicia Parga, Ana Elena Bogotá, Blanca Lilia Ramírez, Clara Inés de Vargas, la hermana Clementina, Diana Porra, Luz Esther Guevara, la hermana Fanny, la hermana María Dolinda, nuestra hermana María Montoya, nuestra pastora María Luisa, nuestra hermana Sara Amado, Yolima Castro, y las personas que están en llamada telefónica. Gracias a cada uno de ustedes por haber participado en este tiempo y en esta poderosa palabra que nos deja esta enseñanza el día de hoy para meditarlo en todos los versículos que nos dejó el pastor. Yo creo que volverlos a leer y meditarlos y seguir adelante con lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recordemos, mis hermanos, nuevamente mañana en Conectado a la Iglesia en mi casa a las 8 de la mañana y a las 8:30 de esta noche, en otro tiempo de oración y de clamor por otras nuestras localidades. Entonces los esperamos a las 8:30 por Zoom para que estemos compartiendo este tiempo de oración y clamor por las peticiones. Y hemos visto grandes milagros que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de los que hemos podido estar ese tiempo en oración 30, y vamos a un milagro, nuestro apóstol Rafael aquí con nosotros, porque después de ese tiempo de que tuvo en la clínica, ahí vemos uno de los milagros que ya tenemos en nuestra vida, y muchos milagros que ya muchas personas nos han compartido. Entonces los esperamos esta noche a las 8:30 de la noche en oración 30, y nuevamente mañana en Conectado a la Iglesia en mi casa. Buen día para todos, que el Señor los bendiga grandemente, y con la ayuda del Señor nos vemos esta noche. Bendiciones para todos. Multipliquen este video para todas las personas que ustedes quieran. Es libre para que lo multipliquen, envíeselo a sus amigos, a los demás de la iglesia, a los compañeros. Esto no tiene copyright, tiene bendición para el que lo ve y lo escucha. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Gracias por participar de Conectados la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.